Estoy en Peñíscola, un lugar de España increíble, donde no pudo ser vencido ni por los piratas, ni por los ejércitos, ni por las conspiraciones, ni por el tiempo. El audio original del video no salió, hay demasiado viento, no pude grabarlo como yo quería. Así que bueno, lo primero que les digo que aquí a 150 metros hay un estacionamiento donde se puede estacionar la caravana sin ningún problema, no hay ningún inconveniente. Y estamos caminando por el costado de la ciudad y quiero que vean el foso que convierte estas murallas, que ya son prácticamente inescalables, en algo mucho más difícil de escalar. Les estoy mostrando dónde estamos. Allá se ve un poco el estacionamiento. Les estoy mostrando más o menos dónde estamos en el mapa. Estamos en Castellón de la Plana, ya al final de la Comunidad Valenciana y al principio de la Comunidad Catalana. Les muestro eh, el peñón vacío, sin ninguna edificación, y edificado. De esta forma es mucho más sencillo poder entender dónde está construido esto. Fíjense que estoy subiendo. Esto es una roca de caliza que está en el mar y vivió sitiada durante muchísimo tiempo y ganó siempre. Ahora hay aquí 8.000 habitantes, en verano se recontra multiplica, aquí se firmó el CID, aquí se firmó Juego de Tronos. Miren, no es una isla, no es una península, no es un peñón, son las tres cosas. De hecho, es una enorme isla gigantesca, hace miles de años estaba, y que de a poco el mar creó un camino, un istmo de arena, por el cual se puede acceder. El nombre geográfico correcto es Tómbolo. Y se los muestro vacío, para que vean cómo es, y les muestro las murallas, para que vean lo inexpugnable que es. Por tres lados es inexpugnable. Está el Mediterráneo, por tres puntas, con acantilados imposibles de escalar, y por este lado está la calle estrecha que acaban de ver con su foso. Tiene 64 metros de alto, es decir, 20 pisos. Esto fue concebido y construido como una fortaleza. Peníscola viene de Beníscula, que significa castillo en el mar, en árabe. Y sí, está el Mediterráneo por todos lados. Tiene un puerto increíblemente longevo, uno de los más antiguos, 2000 años. Al principio venían los fenicios a intercambiar cerámica y pescado, después los romanos le llamaban Vía Augusta, después los árabes. Los árabes transformaron esto en un nido de corsarios. Cristianos transformaron esto en una defensa para piratas. Y era importante, el que tenía la llave de Peníscola tenía la llave del mar entre Valencia y Tarragona. Nunca fue tomado. Participó en un montón de guerras, incluso en la guerra de secesión apoyó a Felipe V y el archiduque Carlos sitió este lugar y no lo pudo tomar. La única vez que lo pudieron tomar fueron los franceses y fue porque el gobernador interino, Pedro García, los traicionó, los dejó entrar, traicionó a los españoles. Y bueno, esa fue la única excepción. Cuando acá era la asamblea del año 13, Peníscola estaba tomada por los franceses, para que más o menos tengan una idea y se puedan ubicar en el tiempo. Bueno, empiezo esta maravillosa historia. En 1294, este lugar le fue entregado a los templarios, se lo entregó el rey Jaime II. Los templarios es una orden de caballería, caballería por caballeros, y supuestamente al principio, después de la primera cruzada, iban a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Los templarios eran una especie de sacerdotes guerreros, imagínense un cura que al mismo tiempo es un soldado comando. Pero también eran muy ingeniosos, eran arquitectos y eran banqueros. Es un anacronismo porque los bancos no existían, lo inventaron ellos. Banqueros en este sentido. Ellos habían inventado unas cartas de crédito que a los peregrinos que iban a Tierra Santa o a donde sea, se acercaban a este castillo, depositaban 100 monedas de oro acá, ellos le daban un pergamino y cuando llegaran a su destino mostraban ese pergamino a otro templo templario y le daban esas 100 monedas. Templarios porque, bueno, al principio eran limosneros y estaban asentados en Jerusalén cerca del templo de Salomón, de ahí viene la palabra. Se hicieron muy ricos, transaron con comerciantes, hicieron alianzas y le prestaron mucho dinero al rey de Francia. El rey de Francia le debía dinero a ellos y bueno, el rey de Francia era Felipe IV, Felipe el Hermoso, y no les quería pagar, y al mismo tiempo quería el oro que tenían los templarios. Así que se alió con el Papa Clemente V, recuerden, Felipe IV, el rey de Francia, con Clemente V, y en 1307 lo acusaron de herejía a todos los templarios. Eso fue un viernes 13.
De ahí viene que Viernes 13 trae mala suerte. Los acusaron de escupir la cruz, de sodomía, de traición a la fe verdadera, bueno, todo eso. Los persiguieron, los juzgaron, no exactamente la Inquisición se inventó en 1478, faltaban 100 años, pero bueno, una especie de ensayo de la Inquisición. Y consiguieron atrapar a todos los que pudieron atrapar, los quemaron vivos en Francia. En París, los quemaron vivos en París. Acá los agarraron y los juzgaron. Bueno, el último maestre templario de Molay hizo una maldición, los maldijo. Dijo que Felipe y Clemente en menos de un año los espero para el juicio de Dios. Y murieron en menos de un año. Esta es la entrada al castillo. Murieron realmente en menos de un año. Es increíble, ¿no? Bien, cuando llegaron y pudieron entrar aquí a buscar el oro de los templarios, los cofres estaban vacíos. Ese que ven ahí es la estatua del Papa Luna, que ahora voy a contar esta historia a continuación. Bien, lo peor de lo peor vino después, en el siglo XVI. Eso que están viendo ahí son souvenirs de los templarios que venden acá. En el siglo XVI, entre 1500 y 1700, flotas de piratas venían acá a saquear y llevarse esclavos. Barbarroja, Dragut, venían de Argel y se llevaban lo que podían, y al que se llevaba de esclavo le esperaba una vida peor que la muerte. El remo, las minas, la pesca de sanguijuelas con el cuerpo, lo peor que la muerte. Crearon un sistema de vigía que es excelente, con los catalejos de la época que ustedes están viendo, un sistema de campanas. Si veían una flota turca, pirata, tocaban las campanas, o si era de noche prendían un fuego. Inmediatamente salían jinetes a toda velocidad a avisar a los pueblos circundantes, Benicarló, Vinarós, Alcalá. En menos de una hora todos los pueblos sabían que venían los piratas. Todos se preparaban, se metían adentro de la fortaleza, cerraban sus puertas, agarraban el arma que tenían, porque todos tenían algún arma, y se ponían a defenderse. Las casas blancas que ustedes vieron mientras nosotros subíamos están puestas de esa manera también para poder tener comunicación interna y pasarse lo que sea, víveres, alimentos, lo que sea, bebida, todo lo que puedan. Este es Felipe IV, el que están viendo ahora. Y de esa forma resistir un asedio. Estaban perfectamente preparados y usaban un arma que se llama alabarda. Es un hacha larga de 2 metros que tienen, ustedes lo están viendo ahora ahí, un gancho para cuando apoyan una escalera en la muralla para poder escalarla, con ese gancho enganchan un escalón y lo tiran hacia atrás. Y se va a la escalera hacia atrás con piratas y todo. Un hacha, ese que están viendo ahí es de Molay, el que hizo la maldición. Un hacha para cortar la soga de los grampines que tiraban los ganchos, los garfios, en ninjitsu se llaman kajinawa, que tiraban para poder escalar. Con esa hacha cortaban la soga. Y una lanza en la punta para poder lancear a los que conseguían llegar a subir. Esa arma de 2 metros, no hacía falta que sea un soldado entrenado el que lo usaba, la podía usar cualquiera. Y este era el sistema de WhatsApp de la época. Se comunicaban así. Y fue muy efectivo. Les digo, jamás la pudieron tomar. Siempre ganaban ellos. Bien, y ahora viene la historia más interesante, una historia de fe. En 1415, a los 85 años, llegó un hombre de 85 años. Era un hombre tan duro y tan terco como la roca que estoy pisando ahí. Se trataba de Pedro Luna, Benedicto XIII, el Papa Luna. Resulta que en la cristiandad, en la Iglesia Católica, hubo un cisma y por alianzas políticas había 2 papas, uno en Aviñón y otro en Roma. El de Roma se vino para acá y se hizo fuerte acá. Tenía detractores que querían que renuncian, que le decían que era un antipapa, le pedían por favor por el bien de la iglesia que renuncie. Él no, se hizo fuerte acá y créase o no, acá funcionó el Vaticano durante casi 8 años. Él desde acá hacía todo, firmaba bulas, excomulgaba reyes, los que estaban en contra de él, nombraba cardenales, recibía embajadores. El Vaticano fue acá.
y fue un papa español, era aragonés. Bueno, murió a los 94 años, sin renunciar, murió como papa. La palabra, el hecho de decir se mantuvo en sus 13, es una frase que no se usa mucho en Argentina, pero en otros países de habla hispana sí. Significa que se mantuvo firme en su creencia contra viento y marea. Se mantuvo en sus 13 viene por Benedicto XIII, por esto que pasó aquí. Es una historia fantástica. Realmente fue un verdadero hallazgo encontrar esta historia aquí. Y bueno, Peñíscola es importante, pero no por sus calles blancas, ni por sus hermosas playas, ni porque es linda. Es importante porque es terca. Es el mejor ejemplo de terquedad que he encontrado. Tiene un peñón que no se hunde. Tiene un puerto que duró 2000 años. Tiene una fortaleza templaria. Tiene un castillo papal que desafió a Europa completa. Tiene un pueblo que vivió con un ojo en el mar. Y Peñíscola no venció por tener el ejército más grande. Venció porque entendió la roca, porque entendió lo que se podía hacer. Lo que están viendo ahora es un monumento que parece arena, pero es de material, en la parte un poco más comercial. Ya bajé, allá arriba la fortaleza, ya bajé. Eh, Ahora no hay piratas, pero sigue aquí Peñíscola, la roca, el peñón, recordándonos que algunas cosas no se rinden.